Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Les comparto mi pizarra en un momento. Buenos días, profe. Buenos días. Me dice de momento que ya sea visible la... Ya se puede ver la pantalla, profesor. Ok, gracias. Entonces vamos a iniciar con la clase. Vamos a resolver este problema. Lo último que vimos fue cómo calcular el acumulado cuando se compone el interés en forma continua, ¿no? Fue el último que vimos. Entonces, bueno, vamos a resolver algunos problemas de interés compuesto. Entonces, leamos el enunciado de este problema. Acá nos preguntan cuánto tiempo tomará 10,000 pesos para crecer a 15,000 si la inversión gana una tasa de interés anual del 12% compuesto trimestralmente. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos el capital inicial que es de 10,000, el capital final que serían 15,000 y lo que ahora nos están preguntando es el tiempo, cuánto tiempo tardará para que lleguemos a un acumulado de 15,000 pesos. Como estamos hablando acá de interés anual del 12% y es compuesto trimestralmente, pues entonces nos vamos a referir a la fórmula que tenemos para este caso. ¿Me recuerdan cuál es la fórmula para el interés compuesto? ¿Cómo calculamos el acumulado? A es igual a P, E elevado a la RT. Ah, pero eso es para el caso continuo. Acá no está compuesto continuamente, es trimestralmente. ¿Cuál sería la fórmula entonces? A es igual a P, E. No, es lo mismo que dijo la compañera, pero no. A es igual a P Ajá, por 1 más I a la N. exacto. Hay que leer con mucho cuidado el enunciado. A partir del enunciado identificamos el tipo de fórmula. Esta es la fórmula para el interés compuesto en en M periodos por año. Entonces, pues usamos esta. La que me estaban diciendo ustedes es la que se usa cuando acá diría compuesto continuamente, pero acá no lo menciona, dice trimestralmente. Entonces, la fórmula que corresponde sería esta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a aplicar esta fórmula y vamos a recordar cada uno de ellos que representa. Quedamos que la I es igual a la tasa nominal sobre el número de periodos por año. ¿Qué otra cosa? N es igual al número de periodos por año por el tiempo que está dado en años. Y eso es todo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dan en este caso los datos. Pues tenemos que la inversión inicial es de 10,000. Tenemos un acumulado que es de 15,000. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dan la tasa de interés nominal R, que es el 0.12%. En el caso lo convertimos en decimal, 0.12. Sería entre 4, ¿no, profesor? Exacto. Y nos dan el valor de M. Como es compuesto trimestralmente, esta R es la tasa nominal anual, ¿eh? No confundamos con la I. A la I sí hay que dividir a R entre M. Entonces, M es el número de periodos por año. Como es compuesto trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene el año? Pues 4, ¿no? Y ya tenemos todos los datos. Ahora sí vamos a sustituir en esta fórmula y a partir de ahí pues vamos a determinar qué hay que hacer. Entonces, sustituyendo, en la fórmula se tiene lo siguiente. Veamos.
A vale 15,000, entonces acá sería 15,000 es igual a P, que es su valor es de 10,000, que multiplica a 1 más I, pero no hemos calculado I. ¿Sabe? Recordemos, I está dado por esta fórmula, es R, que es 0.12, y esto lo vamos a dividir entre el total de periodos, que en este caso serían 4 periodos por año. ¿Cuánto es 0.12 entre 4? 0.03. 0.03, ahí está. Entonces acá sería 1 más I, que es 0.03. Todo esto va elevado a la N, pero N es M por T. M es 4. T no lo conozco, es la incógnita, entonces lo dejamos así, 4T. ¿Sí? Y entonces acá ya tenemos la ecuación. La incógnita en esta ecuación es el tiempo, es lo que nos están preguntando acá. ¿Cuánto tiempo tomará 10,000 pesos crecer a 15,000 si la inversión gana una tasa de interés anual del 12% compuesta trimestralmente? Entonces tenemos esta ecuación. Acá podemos sumar 1 más 0.03, entonces esta ecuación se puede reducir a 15,000 es igual a 10,000 por 1.03, sumamos el 1 más 0.03, y todo esto va elevado a la 4 por T. ¿Sale? Y esta es la ecuación que hay que resolver. Tenemos que resolver esta ecuación. No es una ecuación lineal, dado que la incógnita no está abajo, está como una potencia. Por lo tanto, vamos a tener que usar algunas propiedades que debemos de conocer. Entonces, antes de que empecemos a hacer los despejes, ¿alguna pregunta hasta acá el planteamiento de la ecuación? ¿Dudas, preguntas? Yo, profe, nada más una. ¿No? ¿Cómo se llama Sí. la fórmula? Disculpe. ¿Esta? Ajá, sí, sí. Es la fórmula de interés compuesto. Gracias, profe. Por nada. Y la que me estaban diciendo al principio era la fórmula de interés compuesto continuamente, la de P por E a la RT. Ese es cuando el número de periodos se incrementa hasta infinito, y habíamos visto que esa era la fórmula límite, no hay algo que crezca más que eso. Esta nada más es la fórmula del interés compuesto. Ok, entonces a ver, ya tengo esta ecuación. ¿Qué se les ocurre hacer para despejar al tiempo? Despejar primero el 10,000 que está multiplicando. Uh-huh. Hay que quitarlo de ahí. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos 15,000. Quiero deshacerme de este 10,000, ¿no? Y como bien lo menciona la compañera, este está multiplicando, entonces lo contrario de la multiplicación es la división. Por lo tanto, tomamos y dividimos entre este mismo. Divido entre 10,000. Dividimos acá entre 10,000 a un lado de la ecuación. Y entonces del otro lado hago exactamente lo mismo. Recordemos que una ecuación es como una balanza, lo que hacemos de un lado lo hacemos exactamente en el otro lado. Y entonces de esta manera ahora sí cancelamos esto entre esto, es la unidad. Y acá, recordemos que cuando terminan en cero, si estamos haciendo una división, podemos eliminar si los ceros van al final. Y hasta acá. Y me queda 15 sobre 10. ¿Cuánto es 15 sobre 10? 1.5 o 1/3 en todo caso. 1.5 o 3 medios, ¿no? 2/3, perdón. 3 medios, porque 2/3 sería 0.6, ese hasta infinito, ¿no? Y esto va a ser igual a 1.03 elevado a la 4t. Si hemos reducido de esta expresión a algo más sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer?
quitar el paréntesis, bueno, pasar lo del paréntesis igual dividiendo a 1.5. No, porque esto no está multiplicando. Acá dice 1.5 es igual a 1.03 Sacarle raíz. elevado a la 4t. ¿Perdón? Sacarle raíz. Sacarle raíz. Pero ¿qué raíz le sacamos? Porque el problema es que acá hay una variable. Si nada más estuviera el 4, sacamos raíz cuarta en ambos lados y ya estuvo. Pero ahora, como acá hay una variable, es 1.03 elevado a la 4t. Alguien puede decir, bueno, le sacamos raíz 4t, pero ¿eso qué significa? Porque t no tiene un valor, acá es la incógnita. Entonces, en este caso, no podríamos sacar raíz, porque hay una variable ahí que no conocemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tener dos valores con exponente de t. No. ¿No nos acuerdan cómo hacerlo ahí? Ok, a ver. Lo que podemos hacer acá. ¿Todo el mundo se acuerda de la definición del logaritmo? Sí, sí, ¿se acuerdan qué es el logaritmo de un número? No. No. Ok. Ahora vamos a recordar lo que es el logaritmo de un número. Ok, entonces a ver, definición. Te va a hacer un breviario rápido. Sea A un número mayor que 0. No. Sea A un número positivo. Además, diferente de 1. Entonces, se define lo siguiente. Logaritmo en base a de x es igual a y. Este significa sí, solo sí. Entonces, logaritmo en base a de x es igual a y, sí, solo sí. La base elevado a la y es igual a x. ¿Vale? Estas dos expresiones son equivalentes. A esta se le llama la forma logarítmica. Y esta es la forma exponencial. ¿Vale? Tal vez hasta ahí todavía no les dice nada de esto. Esto, por ejemplo, lo estudió desde la época del Renacimiento, se empieza a estudiar en cuestiones económicas, por ejemplo, préstamos, y eso lleva entonces a algunos matemáticos a empezar a desarrollar lo que hoy conocemos como matemáticas financieras. Y entre una de las necesidades que tuvieron es crear estos que son logaritmos. Para esa época, por ejemplo, no tenían calculadoras como hoy las tenemos. Entonces, operar con números con potencias muy grandes o números muy, muy pequeños era muy complicado hacerlo manualmente. Entonces, la forma que encontraron ellos de alguna forma vencer este obstáculo, pues fue la introducción de los logaritmos. Hoy en la actualidad, como tenemos calculadoras, pues no es tan usual hacer operaciones mediante logaritmos, pero antes ellos
en lugar de hacer operaciones, por ejemplo, una multiplicación con números muy, muy pequeños, así del tipo de, por ejemplo, a ver, haz esta multiplicación, 0.00000318 por, no sé, 0.0026, por ejemplo. Desarrollarlo manualmente esto, y estoy hablando de números no tan pequeños, hay mucho más pequeños que esto, pues es un poco laborioso. Entonces ellos lo que optaron es desarrollar potencias como este tipo y luego a partir de eso hacer, introducir el concepto de logaritmos. También podrían trabajar con números muy grandes, números de este tipo de orden. Por ejemplo, ¿no? Entonces, operativamente hacer este tipo de operaciones no es tan fácil. La forma que pudieron ellos lograr superar esto, pues es con la introducción de logaritmos. Entonces, desde esa época se empezaron a estudiar los logaritmos. Hoy en la actualidad se estudia los logaritmos solo para esta parte de matemáticas financieras, pero, por ejemplo, para resolver ecuaciones como la que tenemos acá en este problema, ¿no? Ecuaciones de este tipo, donde la incógnita está en las potencias, podemos usar logaritmos y con esto fácilmente se puede resolver una ecuación de este tipo. Entonces, bueno, acá tenemos ya la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de x es igual a y, sí, solo sí. La base elevado al logaritmo es igual a este numerito x. Y podemos dar ejemplos. Vamos a ver. Ejemplos. Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Si ustedes meten en la calculadora esto, logaritmo en base 2 de 16 les va a dar 4, veamos. Logaritmo en base 2. ¿De qué número habíamos dicho? 16. 16, ¿verdad? Le doy igual y me da el resultado de 4, ¿están de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque es cierto. Bueno, pues de acuerdo a la definición, esto es cierto, sí, y solo sí. La base, acá la base sería 2 elevado a el numerito que está de este lado, pues a la 4, me da el argumento del logaritmo, es decir, 16. Y efectivamente, ustedes elevan 2 a la 4, es decir, multiplicamos 4 veces el 2, me da 16, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, en lugar de escribirlo así como una potencia, se puede escribir como el logaritmo en base 2 de 16, y eso es el 4, ¿no? Otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de, por ejemplo, 27, esto es igual a 3. Vamos a ver si es cierto. Tomo la base, acá, bueno, acá está el 3, no necesito otro, si no, después cuando repasen podría haber, hay una confusión, ¿no? Vamos a ver, necesito otro numerito. Voy a quitar este de acá. Logaritmo en base 3 de 243. Esto es igual a 5. Y esto, sí, solo sí, la base del logaritmo en este caso es 3, elevado a este número, 5, me debería de dar 243. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuánto es? 3 por 3 es 9. Por 3, 27. 27 por 3, 81. Y efectivamente 81 por 3, pues me queda 243. Entonces esto es correcto, ¿sí? Esta es la forma logarítmica, esta es la forma exponencial. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo en base 10 de
10,000. Igual a, ¿cuánto es? Logaritmo en base 10 de 10,000. Le vamos a, no conozco cuánto sea esto, entonces le voy a llamar Y. Y entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues tomo la base que es 10, lo tengo que elevar a una potencia que no sé cuánto sea, y esto me debería de dar 10,000. ¿Sale? Pero como son potencias de 10, pues es rápido verlo. A ver, 10 por 10, ¿cuánto es? 100. 100, ¿verdad? Lo vuelvo a multiplicar por 10, ¿cuánto llevo? 1000. 1000. Lo vuelvo a multiplicar por 10, ¿cuánto me da? 10,000. 10,000. 10,000. ¿Cuántas veces multipliqué el 10 consigo mismo? 1, 2, 4. 4. Por lo tanto, entonces acá ahora sí ya conozco cuánto vale Y. Esto sería 4. Porque 10 elevado a la 4, ya vimos acá que esto me da 10,000. ¿Sale? Otro ejemplo. Logaritmo en base 10 de 0.001. No lo conozco, le llamo Y. Esto va a ser cierto si solo si la base elevado a la Y, que no sé cuánto sea, me da 0.001. ¿Cuánto vale Y entonces para este caso? Vamos a la calculadora y vemos. Logaritmo de en base 10 del 0.001. Sería menos 10. Menos 10, lo checamos. A mí me dio -3. Igual me dio -3. Exacto, logaritmo. Por cierto, en la calculadora, para logaritmo en base 10 no es necesario usar esto. Acá lo voy a poner así. Logaritmo en base 10 de... ¿Qué numerito era? ¿Qué número era? Perdón, 0.001. Sí, profesor. ¿Sí? Le damos igual, me da -3. Pero cuando es logaritmo en base 10, por ejemplo, esta calculadora trae esta. No sé si alcancen a distinguir dónde está la flecha. Tiene logaritmo, un cuadro relleno y un cuadro vacío. Esta tecla se usa para un logaritmo en cualquier base. Ahora, no todas las calculadoras lo traen, algunas solo traen estos dos. Este de acá es log y este significa logaritmo en base 10. Entonces, acá no es necesario. Cuando calculen log, están hablando de logaritmo en base 10. Y este que ustedes luego dicen que es in, pero en realidad es ln, es logaritmo natural, es decir, logaritmo en base e. Ya vimos cuánto vale el e, ¿no? Que era 2.71, 72 y más dígitos. Entonces, la calculadora trae por default dos logaritmos, en base 10 y en base e. Cuando necesitan sacar el logaritmo en cualquier otra base, si trae la tecla, esta pues ya la hicieron. Y si no, les voy a dar a continuación la fórmula de cambio de base. Entonces, bueno, para este caso, como ya mencionan, les dio -3. A ver, chequen acá. Le doy el logaritmo. Cuando no lleva el subíndice abajo, significa que es base 10. 0.001. Y ya sabemos que eso es -3. Uf, algo hice mal. A ver. Logaritmo de 0.001. 0 paréntesis igual. Ahora sí, -3. ¿Por qué -3? A ver, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Todos se acuerdan de esta propiedad de leyes de los exponentes? Una de esas leyes me dice, cuando ustedes tienen una base y lo elevan a una potencia negativa, si yo lo quiero tener en potencia positiva, se puede hacer, pero con la siguiente forma. Coloco la unidad siempre arriba y bajo esta expresión y queda con potencia positiva. ¿Vale? ¿Sí ya recordaron esta propiedad de leyes de los exponentes? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces exactamente está ocurriendo eso acá. 10 a la -3, esto es igual, por esta propiedad, a 1 sobre
10 a la 3. Cuando lo bajo ya queda positiva, ¿no? ¿Y cuánto es 10 a la 3? ¿1000? 1000, exacto. Esto se puede leer como 1 entre 1000 o se puede leer como un milésimo, ¿están de acuerdo? Y un milésimo pues es precisamente esto. O hagan la división 1 entre 1000 y les va a quedar es igual a 0.001. ¿Sale? Entonces luego esto es correcto. El logaritmo en base 10 de 0.001 es igual a menos 3. Porque 10 a la menos 3 es 0.001. ¿Vale? ¿Preguntas sobre esto entonces? No, Profesor, Sí, dime. ¿podría darnos la fórmula del logaritmo en la calculadora, pero sin que sea la base 10? Ah, ok, sí, voy para allá. ¿Hasta acá alguna pregunta entonces? Y sí vamos a dar la fórmula de cambio de base y checamos que sí funciona. No, profesor. ¿No? Ok. A ver, permítanme un momentito. A ver. Permítanme un momento, por favor. Ok, a ver, veamos. Vamos a hacer otro ejemplo de esto y luego hacemos el del cambio de base. Logaritmo, por ejemplo, en base 36 de 6. Esto igual a y. Entonces, ¿cuánto vale y ahí? Pues usamos la definición del logaritmo. Si solo sí, la base, que sería 36, elevado a la y, me da... Un medio. Exacto. Un medio 0.5. Sí, es correcto. Entonces, para este caso, y vale un medio o 0.5, porque 36 a la un medio, todos recordamos que cuando tenemos potencias en fracción donde arriba es la unidad, esto simplemente es la raíz cuadrada de 36. Y esto es 6. Entonces es correcto, ¿no? 36 a la un medio es 6. ¿Vale? Profe, pero ¿cómo vamos a saber el numerito? O sea, bueno, ¿cuánto equivale Y? Ajá. Ok. A ver, la compañera que dijo que ya era igual a un medio, ¿cómo te enteraste o cómo supiste que era a un medio? Ah, pues lo ingresé en la calculadora. Ajá. Puse logaritmo, Ajá. logaritmo que tiene dos cuadritos. Y puse logaritmo 36 y se abre un paréntesis. Entonces, en el paréntesis puse el número 6 y te da en automático el un medio. Pero otra forma Sí. de saberlo es que 6 al cuadrado es 36. Entonces, pues el contrario sería que su raíz cuadrada fuera 6. Entonces, también por eso es un medio. Exacto. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que explicó la compañera? El primer método es el sencillo, ¿no? Usan esta tecla, logaritmo. ¿En base qué era? Quedamos. A ver, déjenme ver. Logaritmo en base 36, ¿no? Logaritmo en base 36 de 6 y ya les da el resultado un medio o 0.5. Y la otra es como lo piensa la compañera, ¿no? Que esa es la más compleja, la forma más compleja de resolverlo, pero esa les ayuda para muchos otros casos. Pero bueno, acá no van a preocuparse mucho.
cómo encontrarlo, porque como menciona la compañera, simplemente metemos esto en su calculadora y ya está. La respuesta es un medio. Ahora, ¿qué pasa? Como ya preguntó alguno de los compañeros, si no tengo esa tecla. Entonces vamos a dar la fórmula de cambio de base. Y entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ilustrarlo para... No les voy a dar toda la definición para no meter más, más ruido. Vamos a ejemplificarlo simplemente. Es logaritmo en base 36 del 6. Mi tecla solo, supongamos que mi calculadora solo tiene estas teclas, ¿no? Tiene esta log o el n, que la mayoría de las calculadoras generalmente traen estas dos. Las más nuevas ya traen esta, que puede ser en cualquier base, pero con esta podemos calcularlo sin problema. Hacemos lo siguiente. Calculo el log en base 10, por ejemplo, de 6. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a dividir entre el log de la base. ¿Cuál es la base? 36. Y de esta forma ya podemos calcularlo. Vamos a checar esto. ¿Sí se entendió lo que hicimos acá? Sí. Como mi calculadora solo tiene en base 10 o base natural, voy a usar la del base 10, ¿no? Entonces digo, para calcular logaritmo en base 36 de 6, hago logaritmo del número, lo divido entre el logaritmo de la base. Y vamos a meterlo en la calculadora. Aquí está. Entonces, logaritmo del número que era el 6, lo divido entre el logaritmo de la base que era 36. Le doy el igual y ahí está, un medio. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, profe. Y lo mismo pasa, bueno, acá le pongo, ¿no? Es un medio, 0.5 o un medio. Y si no quiero usar base 10, quiero usar base natural, pues es exactamente lo mismo. Logaritmo en base 36 de 6, pues es logaritmo natural de 6, lo dividimos entre el mismo logaritmo de esta base, ¿no? Sería logaritmo natural de 36. Y lo hacemos en la calculadora. Ahora uso ln, logaritmo natural del número, entre el mismo logaritmo, es decir, logaritmo natural de la base, que era 36. Y esto me da un medio. De hecho, no importa la base que sea, esto siempre les va a funcionar. Entonces acá, esto es igual a un medio. ¿Sale? Entonces sí ya se entendió cómo calcular logaritmos en cualquier base con su calculadora si no trae la tecla esa. El cambio de base directo. Ok. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cómo determinamos qué clase de logaritmo usar? O sea, en este caso, ¿cuándo usar el natural y cuándo usar el de base 10? Ok. Por ejemplo, acá, para calcular el logaritmo en base 36 de 6, puedes usar cualquiera de los dos. Ahí no hay ningún problema. Ahí tú puedes usar el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural. Y ya, cuando estás resolviendo un problema, dependiendo la base en la cual estás trabajando. Si estás trabajando en base 10, pues vas a usar ese, ¿no? Y si estás trabajando en un problema donde estés en base natural o uses la E, pues el ideal sería usar el logaritmo natural, ¿no? Eso ya depende de las condiciones del problema. Pero cuando es nada más para calcular el logaritmo de una base arbitraria, puedes usar indistintamente cualquiera de los dos, ya sea en base 10 o en base natural. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, nada. Aunque les quería mostrar que eso es independiente de la base, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hacer esto. Logaritmo en base, por ejemplo, en base 5 del número entre logaritmo en base 5 de la base que era 36.
36, no 39. Y les debe dar lo mismo, ¿no? Un medio. Entonces, no importa. Cambio de base funciona, es universal, es para cualquier base. Siempre una base la podemos calcular en términos de otra base. Esto porque puede ser que en algunos casos nos den estos logaritmos, ¿no? Entonces, si nos pidieran un problema donde hay que encontrar el logaritmo en cierta base, pero conocemos los logaritmos de esos números, en cualquier otra base funciona lo mismo. El cambio de base no hay problema. Ok, entonces, bueno, ya recordamos lo que es el logaritmo. Entonces, vamos a recordar también las propiedades de los logaritmos. Entonces, a ver, propiedades de logaritmos. Ah, por cierto, a ver. Permítanme un momentito. Antes de dar esto. A ver si yo quisiera calcular esto. Logaritmo en base 2 de 0 igual a y. Lo cambio a su forma exponencial y me quedaría la base elevado a y, me debe de dar 0. ¿Cuánto vale y? 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2, exacto. Entonces no es cierto. ¿Qué valor debe tener y para que me dé 0? 0. 0. 0. No, porque daría 1, ¿no, profe? Exacto, sí. Esa es otra ley de los exponentes. Esto tampoco. Y no puede ser 0, y no puede ser 1. 2 a la 0 es 1, esa es otra propiedad, una de las leyes de los exponentes. Acá la voy a escribir junto con esta. Si A es diferente de 0, eso es muy importante. Entonces, A a la 0 me da la unidad. Entonces tampoco. Entonces, ¿cuánto debe de valer y acá? De tal forma que yo eleve 2 a la y esto sea igual a 0. ¿No? ¿No? ¿Alguien que nos ayude? ¿Qué número Menos es? 1. 2 a la menos 1. Probamos 2 a la menos 1. Quedamos que cuando tengo una potencia negativa lo puedo bajar. 1 arriba, 2 abajo, 2 a la 1. Pero 2 a la 1 es simplemente 2, ¿no? Y 1 entre 2 es 0.5. Entonces tampoco. Menos infinito. ¿Mande? Menos ¿Cuánto? infinito. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién me dio la respuesta? Yo, profe. Mariana. ¿De dónde sacaste eso? A ver, cuéntanos. Pues no sé, profe. Es que, pues algo así me acuerdo, pero no sé si ahí en específico o algo más. Es que menos infinito no es un número, es un símbolo, ¿no? Para decir que es un valor que está hasta atrás, pero no exactamente es un número. En algunas cuestiones en matemáticas, cuando usamos límites, podríamos usar ese límite, ¿no? Y decir que 2 a la menos infinito es 0, pero en el límite. Entonces, no nos sirve para este caso, porque no es un numerito. Pero sí, o sea, tienes razón, cuando esto se ve así generalmente. Límite cuando y tiende a menos infinito, por ejemplo, de 2 a la y, entonces ahí sí sería 0, ¿no? Entonces, como que luego a veces se abusa de esa notación y se dice 2
Alguien puede decir 2 a la menos infinito es 0. Pero eso no es cierto, porque esto de acá no es un número, es solo un símbolo. Bueno, la cuestión es que esta de acá, esta ecuación, en los números reales, no tiene solución. ¿Vale? Y si esto no tiene solución, pues entonces no existe este logaritmo. Y lo metemos a la calculadora y veamos. Pongo, por ejemplo, en base 10, logaritmo en base 10 de 0. Es decir, yo quiero encontrar una potencia de tal forma que 10 a esa potencia me dé 0. Y me dice la calculadora, un error, ¿no? Porque no está definido. No existen logaritmos de 0 en ninguna base. ¿Sale? ¿Sí se entiende por qué? Porque esta no se puede resolver. No puedo encontrar un número real tal que 2 elevado a ese número me dé 0. Lo que decía la compañera tiene que ver con que si yo le doy valores a y negativos, por ejemplo, acá a la menos 1 ya se hizo 0.5. Si le diera a la menos 2, Sería 0.25, ¿no? 0.25 ya se hizo más pequeño. Si le doy a la menos 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un octavo en décimo? 0.125. Exacto. Ajá. Ya se hizo más pequeño. Si le doy a la menos 4, ¿cuánto es eso? 0.0625. 0.0625. Ya se hizo todavía más pequeño. Y si le doy a la menos 5, ¿cuánto es eso? 0.03125. Y así cada vez se va haciendo más y más pequeño. Por eso se dice que en el límite, cuando nos vamos a menos infinitos, esto se hace 0. Pero en realidad no existe un número que cumpla con eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues esta de acá no tiene solución. En forma similar, a ver si yo quisiera el logaritmo en base 2 de menos 4, por ejemplo. Esto le llamo y. Entonces, esto significa que yo tengo que poder escribir 2, que es la base, elevado a la y igual a menos 4. Díganme qué número acá. 2, ¿a qué número me da menos 4? En teoría tampoco se podría, ¿no? Tampoco se puede, ¿verdad? Exacto. Porque y puede ser cualquier valor. Por ejemplo, si es 0, 2 a la 0, esto sería 1, y pues no, me debe de dar menos 4. Ahora, después cuando le doy 2 a la 1, pues es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. 2 a la 1.5, pues no sé cuánto sea, pero es un número también positivo. Entonces, de 0 en adelante, las potencias del 2 siempre me va a dar un número positivo. ¿Están de acuerdo? Con valores negativos, como que uno pensaría, a la mejor 2 a la menos 2 me da menos 4, pero 2 a la menos 2, ¿cuánto nos da? Acá lo tenemos. 0.25. También con potencias negativas nos va a dar números positivos. Eso sí, muy pequeños, pero siempre van a ser números positivos. Y si le doy 2 a la menos 10, pues me va a dar 0.00 un número. Si le doy 2 a la menos 1000, 0.000000, muchos ceros y luego numeritos. Entonces jamás voy a encontrar tampoco una potencia que cuando agarre el 2 y lo eleve a esa potencia me dé un negativo. Entonces, esto me dice que no existen logaritmos en los reales, ¿eh? Porque si alguien de ustedes tiene un hermano, un papá, un pariente que estudie matemáticas, les va a decir que eso no es cierto. Pero tienen que salirse de los reales, extender a otro conjunto más grande. En los reales, que es lo que nosotros solamente trabajamos, no existen logaritmos de números negativos. ¿Sale? Pero por lo que acabamos de ver en el inciso A, tampoco del 0.
Entonces, por lo tanto, los logaritmos solo están definidos. Acá lo escribimos. Por lo tanto, el logaritmo solo está definido para números positivos. ¿Sale? Es decir, para números mayores que 0, el que quieran. Muy pegadito al 0, pero debe ser mayor. Por ejemplo, 0.0001, su logaritmo va a ser menos 9, ¿no? En base 10, por ejemplo. Pero para 0 o menor de 0, logaritmo no existe. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió entonces estas propiedades de logaritmos? Sí, profesor. ¿Sí? Y por último, ya nada más les quiero dar rápidamente las propiedades, que es la que, bueno, quería que recordaran bien de qué trata un logaritmo y luego para entender de qué estamos hablando y sus propiedades, porque es lo que vamos a poder aplicar para resolver nuestras ecuaciones logarítmicas, bueno, exponenciales. A ver. Propiedades. De los logaritmos. Ok, entonces la primera. Oh. Siempre que autograbas eso. La primera propiedad me dice que el logaritmo en base a del producto de dos números, por ejemplo, de x por y, esto se puede ver como la suma de sus logaritmos. Y acá es donde se aplicaban estas propiedades para multiplicación de números muy grandes o muy pequeños. Se podía resolver de esto. Con una base apropiada se reducía bastante las operaciones. 2. Ahora el logaritmo en base a, no del producto, sino del cociente de dos números. Esto es igual al logaritmo del numerito que está arriba menos el logaritmo del número que está abajo. Es la segunda propiedad de logaritmos. La tercera propiedad, logaritmo en base a, es la que nos interesa a nosotros, de x a la n, es decir, el logaritmo de una potencia nos dice que la potencia se baja multiplicando. Este n lo bajamos, quedaría n por el logaritmo en base a de x. O sea, fíjense, esta propiedad es muy bonita porque yo quiero sacar el logaritmo del producto de la misma base n veces y simplemente es, acá lo que me dice es sumar n veces el logaritmo, es decir, n por el logaritmo de ese numerito. Y vamos a ver una última, bueno, vamos a recordar una última. La propiedad 4. Bueno, esa no. Vamos a hacerla por si acaso, por ahí se la encuentran en los ejercicios. Logaritmo de la raíz enésima de un número. Esto va a ser igual al logaritmo de ese número dividido entre el valor de n. ¿Sale? Esas 4 propiedades son básicas. Principalmente las 3 primeras. Esas las tendrían que saber de memoria. Más en esta parte de matemáticas financieras, porque se van a estar usando con mucha frecuencia. Entonces recordemos, vamos a usar esta para resolver el problema que tenemos, del cual ya nos
alejamos un rato. Esta. ¿Qué me dice? Que el logaritmo de una potencia se puede calcular simplemente bajando la potencia, multiplicando al logaritmo de ese numerito. Por supuesto, acá estamos pensando, como definimos al inicio los logaritmos, para todos los casos a es mayor que 0 y además a es diferente de 1. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá antes de que regresemos ya al problema para poderlo resolver? ¿Me puede volver a explicar la primera propiedad, profe? ¿Está? Sí. ¿Sí? Esto nada más me dice que el logaritmo en base a del producto de dos números es igual a la suma de sus logaritmos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo así. Supongan que tenemos logaritmo en base 2, por ejemplo, de 8 de 8 por 1024. Pues podría acá multiplicar 8 por 1024 y luego saco el logaritmo, no hay problema, ¿verdad? Pero según esto, me dice que esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 8 más lo que me dice acá, más el logaritmo en base 2 de 1024. Y logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto es? Pues es 3. Porque 2 al cubo me da 8. Más el logaritmo en base 2 de 1024, ¿cuánto es? 2 a qué potencia me da 1024. 10. Y esto es entonces 13. Y de esta forma podríamos aplicar logaritmos. ¿Sí se entendió entonces qué significa el logaritmo de un producto? Simplemente es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. ¿Sí se aclaró la duda? Para quien tenía la duda sobre ese. Profe, gracias. Y lo podemos cotejar con la calculadora. A ver. Era logaritmo en base 2 de 8 por 1024, ¿no? Y esto es igual a, ahí está, a 13, ¿no? Que es lo que obtuvimos desarrollando o aplicando la propiedad. Acá pueden decir, pues, ¿para qué quieres esa propiedad? Si tengo calculadora, lo hago directamente, pero en muchos de los casos, como ocurría antes, nos dan, por ejemplo, el logaritmo en cierta base de ambos números y no conocemos o no tenemos un método para calcularlo. Entonces, conociendo estos datos, podríamos aplicar esta propiedad. A partir de ahí, resolverlo o inclusive podríamos tenerlo como ahora en una ecuación y habría necesidad de aplicar esta ley para poder hacer el despeje. Pues por eso es que seguimos usando estas propiedades de logaritmos. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de regresar al ejercicio que teníamos que resolver? Por ejemplo, esa fórmula, bueno, todo eso, ¿cómo lo pondría en la calculadora que no tiene esa función? Ok. Es 8 por 1024. Por ejemplo, me salí. Pues podemos usar, por ejemplo, logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural que era 8 por 1024, ¿no? Y esto lo dividimos entre el logaritmo, la misma base, es decir, logaritmo natural. Como estamos trabajando en base 2, ok, a ver, otra vez regresamos. Me distraje, perdón.
quiero calcular esto, ¿no? Logaritmo en base 2 de esta expresión, como dice la compañera. Y entonces, para calcularlo, si no tengo este tipo de calculadora, hago el cambio de base y voy a usar logaritmo en base natural. Entonces, es el logaritmo del número. Mi internet falló, me sacó. Bueno, no me sacó, me cerró el micrófono y ya no pude activarlo. Entonces tuve que recargar la página. Me dicen hasta dónde me quedé explicando, no me di cuenta. Quería explicar esta parte. Iba a comentar que el cambio de base del último ejercicio, del de 8 por 1024. Ok, entonces bueno, no tengo una calculadora que tenga cambio de base, ¿no? Voy a usar logaritmo natural, por ejemplo, ya vimos que es lo mismo usar cualquiera de los dos. Entonces, a ver, logaritmo natural de 8 por 1024. Profe, no Profesor, está no está compartiendo compartiendo pantalla. pantalla. Ah, perdón, sí es como me salí, ¿verdad? Gracias. No, al contrario, gracias. Me dice en el momento que ya sea visible, ¿no? Para que ahora sí de la explicación. Ya. Gracias. Entonces queríamos calcular este logaritmo, pero sin la tecla que trae esta calculadora, como las anteriores, ¿no? Entonces, lo que hacemos, voy a usar cambio de base y voy a usar el logaritmo natural. Ya vimos que da lo mismo logaritmo natural o logaritmo en base 10, ¿no? Entonces, calculo el logaritmo natural del número en cuestión, que era 8 por 1024, y esto lo dividimos entre el logaritmo natural de la base, era base 2. Cerramos y ahí le damos igual y me debe dar 13, que es lo que hemos obtenido en forma desarrollada, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se entendió entonces bueno, se aclaró la duda que tenía el compañero Sí. o no me acuerdo quién preguntó? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que regresemos al ejercicio? Yo tengo una, profesor. Sí, dime. En este caso podemos ocupar cualquiera de las dos fórmulas que aparecen, ya sea la de la izquierda o la de la derecha. Claro, ajá, porque a veces, sí, claro, sí. Puedes ir de acá hacia acá o al revés. Eso va a depender de los datos que tengas y lo que te pidan resolver, ¿sí? Uh-huh. En todas las ecuaciones, bueno, en todas estas propiedades, pueden ir de izquierda a derecha o al revés, de derecha a izquierda. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Por cierto, antes de que se me olvide, ya les subí la tarea, es para entregar el próximo viernes, y el examen va a ser para el próximo viernes, ¿no? Habíamos quedado. Entonces, pues, vayan resolviendo. Más tarde les envío un enlace para Telegram, porque a veces por correo se me pierde los correos, para si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Entonces, Profe, por la tarde les mando el enlace de Telegram. Sí, dime. le queríamos comentar si podía extender un poco más el plazo de la tarea, justo porque como el examen es el viernes, pues quisiéramos la siguiente semana como enfocarnos a estudiar y eso, y no sabríamos si, o sea, también con la tarea, ¿no? Pero queríamos ver si nos podía extender un poco más el plazo, quizá para el lunes. ¿Para el lunes? Ajá, sería 11, me parece, 11 de octubre. A ver, déjame checo. Sí, sí está bien, no hay problema. Entonces, bueno, ya hice la asignación. Entonces, terminando la clase, bueno, después de las 2 de la tarde hago el cambio de fecha de entrega y quedaría para el 11 de octubre. Gracias, ¿Sale? profesor. Gracias. Sí, por nada. Ok. Entonces, bueno, como les mencionaba más tarde, igual les envío el enlace de Telegram para los que quieran unirse y luego a veces es más directa la comunicación por ese medio. Entonces, bueno, regresemos al problema ahora sí. Tengo esta y
quedamos que vamos a aplicar esta propiedad que les acabo de dar. El logaritmo en base a de una potencia, la potencia se baja multiplicando y queda solamente el logaritmo de esto, ¿sale? Es la que vamos a aplicar acá. Entonces tendría esto 1.5 igual a 1.03 la 4t. Voy a aplicar logaritmo en base 10. Acá es cualquier base, se cumple para cualquier base. Puede ser logaritmo natural, logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo en base 1.5, logaritmo en base 1.03, la que sea. Voy a aplicar logaritmo en base 10. O sea, a esto le aplico logaritmo y a esto también le aplico logaritmo. ¿Sale? Y entonces, por esta propiedad que tengo acá, esto me quedaría de la siguiente manera. Esto no le puedo hacer nada. Bueno, es un numerito, no puedo calcularlo en la calculadora. Lo dejo ahí. Logaritmo de 1.5 es igual. Y acá vamos a aplicar esta propiedad. La potencia baja multiplicando. La potencia acá es 4t, baja multiplicando. 4t por el logaritmo de 1.03. ¿Sale? ¿Sí se entendió ese paso? ¿Me puedo volver a repetir, profesor? Claro. Voy a aplicar esta regla que me dice que el logaritmo de una potencia es igual, la potencia la bajamos multiplicando y solo me queda el logaritmo del número. Es lo mismo acá. Como aplico a ambos lados logaritmo en base 10, entonces esto es la potencia, 4t es la potencia. Está como potencia por propiedad de logaritmos, esta potencia baja multiplicando. Y nada más me queda el logaritmo de este número. Es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Esta, por propiedad de logaritmos, la puedo bajar multiplicando. ¿Sí, sí se aclaró el paso? Sí, profesor. Entonces ¿Sí? al 1.5 le puso logaritmo porque del otro lado puso logaritmo, ¿no? O sea, Claro, la balanza. sí, sí. Recuerden, siempre para los despejes en las ecuaciones, lo que se hace de un lado se hace exactamente en el otro lado, para no, si ustedes solo lo hacen de un lado ya están alterando la igualdad, ya no es cierto, es como una balanza. Lo que hago de un lado, exactamente lo hago en el otro para que se compense y siga siendo, se siga respetando la igualdad. Entonces, acá apliqué el logaritmo del lado izquierdo y aplico lo mismo en el lado derecho. Profe, ¿y entonces podemos aplicar logaritmo en cualquier base para este caso? Exacto. Sí, sí, sí. Recuerden, la propiedad acá me dice que es el logaritmo en cualquier base. Lo que sí es que si aplican de un lado logaritmo en base 10, del otro, bueno, acá, del otro lado también tengo que aplicar logaritmo en base 10. No se vale que acá aplique el logaritmo en base 10 y acá aplique el logaritmo en base natural, entonces ahí sí ya se descompensa la igualdad. Tiene que ser la misma. Si yo aplico logaritmo acá en base 3, por ejemplo, pues del otro lado también aplico logaritmo en base 3. ¿Sale? ¿Preguntas hasta ahí? En este caso fue en base 10 porque el problema no nos bueno, no nos pide en qué base hacerlo o cómo es que usted determinó en qué base poner los logaritmos. Ajá. No, por ejemplo, acá de hecho ni siquiera me están pidiendo logaritmos, ¿verdad? Me están pidiendo que encuentre el valor del tiempo. Como tengo esta ecuación, la forma de resolver esta ecuación es con logaritmos, no hay de otra. Y entonces, efectivamente, aplican logaritmo en la base que quieran. Generalmente vamos a aplicar ya sea logaritmo en base 10 o logaritmo natural, porque es lo que todas las calculadoras lo tienen, ¿no? Toda calculadora científica tiene logaritmo en base 10, logaritmo en base natural. Salvo que sea un problema donde me están dando una base específica, pues la aplicamos. Y si no tenemos ese tipo de calculadora, pues aplicamos el cambio de base que acabo de explicar. Pero en este caso, efectivamente, yo determiné usar el logaritmo en base 10. También puede ser en base natural, en base 2, en la que sea. Pero como les menciono, siempre vamos a aplicar ya sea en base 10 o en base natural. Si ustedes lo hacen, por curiosidad, háganlo en su casa, en base natural y van a llegar al mismo resultado. No cambia. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Creo que no, profe. ¿No? Y entonces de acá pues ya podemos despejarte.
está acá la t, el 4 está multiplicando, el logaritmo de 1.03 está multiplicando, ambos los voy a pasar al lado izquierdo dividiendo, y entonces me quedaría logaritmo 1.5, todo esto dividido entre 4 por el logaritmo de 1.03. Esto me da el tiempo. Y por lo tanto el tiempo es igual. Voy a meter esto a la calculadora. Entonces va a ser... Arriba es logaritmo de ¿cuánto? De 1.5, ¿verdad? Uy. ¿Sí era eso? Sí, profe. Logaritmo de 1.5, muy bien. Y abajo es 4 por el logaritmo. Recordemos que no me bajé. Estoy cometiendo error acá. Ahora sí. 4 por, como estoy eligiendo base 10, abajo también, logaritmo base 10 de 1.03. Si era 1.03, déjenme revisar, sí. Y esto es igual a 3.4. Entonces, ahora sí. 3.4 aproximadamente. Bueno, como 3.4 podríamos redondearlo, aproximarlo a 3 años y medio, ¿no? Es decir, le estábamos componiendo ¿cuál era el periodo de conversión? Trimestral. Entonces, ¿cuántos trimestres van a ser? $14. Exacto. Es decir, Si lo hacemos 14. por 3.5, son 14 trimestres. Exacto. ¿Vale? Seguramente vamos a pasar un poquito más de 15,000, pero eso es normal, ¿no? Y de esta forma, pues ya resolvimos el problema. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo se comprobaría, profe? Sustituyéndolo exactamente, ajá. Vamos a comprobarlo. Eso me parece bien. A ver, acá le ponemos comprobación. En su tarea, en su examen, obviamente no lo pido, pero acá fue una muy buena pregunta de la compañera. Entonces, a ver, el acumulado era igual a la inversión inicial, que era 10,000, ¿no? 10,000 por 1 más I. ¿Y cuánto valía? 0.03, ¿no? Elevado a la 14, que son los 14 trimestres. Y entonces metemos esto a la calculadora y nos va a dar lo siguiente. A ver, eran 10,000 por 1.03 o 1 más I. Y todo esto elevado a la 14. 14 trimestres. O 3 años y medio. Y ahí está, 15,125. Sí, como les mencionaba, el resultado tal cual era 3.4, pero obviamente no podemos, si se está componiendo trimestralmente, no podemos truncarlo al 3.4 años. Lo tenemos que redondear al más cerca, ¿no? En este caso, 3 años y medio, que son 14 trimestres. ¿Preguntas sobre esto? Me falta copiar acá, ¿verdad? Era 15,125. .89, creo. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué fue 3.5? Ah, ok. Porque acá al hacer la operación, me dio 3.4, ¿no? Pero recuerda que estamos componiendo en trimestres, ¿no?
Entonces no podemos decir 13 trimestres más una fracción de trimestre. Pues no, el banco no nos va a hacer esa operación. Siempre el banco te lo va a hacer en un número exacto de trimestres. Entonces acá redondeamos a 3 años y medio. Siempre se redondea al periodo más cercano. Entonces por eso acá lo Gracias. aproximamos a 3.5 años. Que ese sí tiene sentido porque es exactamente 14 trimestres. Siempre lo vamos a redondear hacia arriba para poder superar la cuenta, en este caso que era 15,000, y se dan cuenta efectivamente es un poquito más porque se cumple los 15,000 cerrados a 3.4 años, pero como les menciono, como el banco lo compone trimestralmente, pues no podemos hacerlo a 3.4, lo redondeamos a 3.5, que son 14 trimestres exactos. ¿Vale? ¿Preguntas sobre este ejemplo? ¿No? Bueno, pues hasta acá lo dejaría yo. Nos vemos entonces el próximo lunes. Resolvemos otro problema de este tipo también así, donde usemos exponentes, logaritmos. En la tarea van a venir problemas como de este tipo. Entonces, para que se complemente bien ese tema. No se salgan, déjenme revisar primero su asistencia. ¿Sí? Aquí. No seas malito. Dile que me envíe el correo para que le justifique la asistencia. ¿Sale? Sí, para nada. Nada más déjenme checar que, bueno, abrir el archivo de la asistencia para ver que sí estén anotados y que me envíe ya un correo para que, o por el Telegram, al rato les mando el enlace, ya sea por correo o Telegram, para que pueda justificarle a la asistencia. Sí, sí les pasó así. No, al contrario, gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el próximo lunes. Gracias.